señor secretario general del Partido Colorado, legisladores del partido, integrantes de las autoridades del partido, señoras y señores, el agradecimiento por considerar que yo podía realizar algún aporte en esta jornada. Una jornada muy especial, dado que tradicionalmente siempre se conmemoró el natalicio del general Rivera. Sabemos que todavía no hemos tenido la suerte de ubicar esa partida de nacimiento, tal vez no la ubiquemos nunca si es que desapareció en algún incendio de la capilla original donde estaba. Un día y un año especial por este año de inicio del Bicentenario, que seguramente debe dar lugar a un periodo de reflexión importante para todos los orientales. E interpreto que tal vez los organizadores de este acto quisieron que un poco del espíritu de aquella San Pedro del Durazno tan querida por don Frutos se arrimara de un galope largo hasta esta casa montevideana, para que alguno de sus apasionados del Xi también estuviera por acá. No es mi costumbre, pero opté por la lectura de mi presentación, así que tendrán la amabilidad entonces de disculpar que no sea más espontáneo. Una continuidad reconocida. Fueron muchos los contemporáneos, especialmente sus adversarios, que vieron en Rivera un heredero directo de Artigas y en su accionar una continuidad con los tiempos del protector. Por ejemplo, José María Paz o Tomás de Iriarte por la guerra de Montoneras, por los largos convoyes de carretas acompañando a los ejércitos o por el protagonismo de las chinas en la actividad militar. Los sucesivos gobiernos bonaerenses vieron en ellos la mala semilla del espíritu autonomista de los orientales, que se resistía a la política centralista con que debía dirigirse a las Provincias Unidas. Las sucesivas generaciones de unitarios o liberales de Buenos Aires y Montevideo los identificaron como líderes de la plebe o castas, a la que, militarizadas, conducían tal como los unos al mando de Atila para imponer el terror y la sumisión a ambas ciudades del Plata. Otros, como Manuel Herrera y Oves, por gobernar ambos desde las cuchillas de tierra adentro, imponiendo con arrogancia su caprichosa voluntad a Montevideo, destinada naturalmente a dirigir los destinos de este territorio. Por su parte, los británicos, Rosas y el Imperio del Brasil les atribuyeron compartir el sueño de construir un espacio político nuevo, con partes de la Argentina y el Brasil. Y así podríamos seguir con otros ejemplos. Lo cierto es que, lejos de ver un profundo antagonismo entre estos dos líderes orientales, como muchos en la pasada centuria y en el presente insisten en remarcar, fueron no pocos los que establecieron claros puntos de continuidad entre ambos. Creemos oportuno precisar que tampoco nos afiliamos a lo que puede caracterizarse como un artiguismo fundamentalista, por el cual todo lo sucedido con posterioridad a aquella primera década revolucionaria debe ser juzgado como legítimo o ilegítimo, como erróneo o acertado exclusivamente en función de la simple continuidad o ruptura con lo dicho o realizado en aquella, como si lo pensado y hecho por Artigas y quienes lo rodeaban no hubiera pasado por etapas, cambios, contradicciones y errores. Aún así, no puede dejar de señalarse que a lo largo de esa década fundacional, ninguna otra figura tuvo un papel más constante y en permanente ascenso de protagonismo como el que le cupo al joven oficial de milicias, Fructuoso Rivera, pues su decisiva acción se extiende desde el inicio mismo de la admirable alarma hasta la amarga jornada de Tres Árboles. Y en todo ese periodo, ni por decisión propia, ni por un fatal desenlace militar, se le vio abandonar el suelo oriental, excepto durante el éxodo, del cual también participó. El artiguismo posible. En otras oportunidades ya hemos expresado que podría definirse la larga trayectoria pública de don Frutos como la encarnación de un artiguismo posible, es decir,
que lejos de haber sido la misma una negación y oposición constante de lo propuesto y realizado por Artigas y los orientales durante el decenio fundacional de la Revolución, fue, en cambio, una actuación tanto política como militar esencialmente continuista y leal a los grandes principios rectores establecidos entonces. Claro, pero no continuidad mecánica o ciega, sino enriquecida por las enseñanzas de la experiencia y por eso tamizada con un acentuado sentido de la oportunidad, de lo posible, de lo realizable, procurando mantener los necesarios equilibrios de fuerzas de diverso orden que se agitan en cualquier sociedad, y más en aquella tan profundamente sacudida por la revolución. Sin lugar a dudas que el accionar de Rivera, en muchos aspectos, marcó diferencias notorias con lo hecho o dicho por su antiguo jefe, porque otras eran las circunstancias y los recursos, otros los hombres y las posibilidades, otras sus propias dotes y características personales, y sobre todo porque Rivera no echó en saco roto la tan rica y heroica, pero sobre todo trágica experiencia vivida durante el decenio artiguista. Estamos convencidos que don Frutos quedó profundamente marcado para toda su vida por la desesperante situación de guerra por dos frentes a la que se vieron enfrentadas las provincias de la Liga Federal, pero sobre todo la provincia oriental, durante lo que podemos denominar el lustro trágico de 1816 a 1820. No conducir nunca más a sus paisanos a un abismo de tal magnitud que los enfrentó a la amenaza real de desaparecer definitivamente como comunidad autónoma, fue su constante desvelo, marcando desde entonces el norte de su acción. De ahí su obsesión por medir con especial sentido de la oportunidad las posibilidades reales de factibilidad de todo emprendimiento. El general Rivera fue, ante todo, un excepcional y sagaz político, para quien la utilización de las armas, paradojalmente, debía ser siempre el último recurso. Y en su destacada actuación gubernativa, como comandante general de la campaña, ministro o presidente de la República, tuvo ideas rectoras de acción, tanto en la organización interior del país como en sus relaciones exteriores, que lo convirtieron en un singular estadista. Diversas voces opositoras, incluso los autodenominados hombres de principios de su propia divisa, le negaron muchas veces tal carácter, utilizando una concepción simplificadora, reduccionista de su condición de caudillo. Se preguntaba Juan Carlos Gómez en 1872, en tiempos que ejercía un poderoso influjo en buena parte de la juventud culta montevideana, y lo cito: ¿qué debe la independencia, el progreso de las instituciones republicanas y la civilización del Estado oriental al caudillaje de Rivera y de Flores? Desmerecimiento que fue continuado por no pocas interpretaciones historiográficas. Abordaremos a continuación algunos aspectos donde pueden encontrarse elementos de continuidad entre los tiempos de Artigas y don Frutos, todos ellos esbozados solamente de manera genérica y con ánimo de incitar a la reflexión y a profundizar en su estudio. Hombres de Mayo. Mayo de 1810 marcó el inicio sin retorno de la caída del antiguo régimen y el cierre de 3 siglos de predominio europeo en estas tierras. Por encima de las diversas tendencias existentes en la Junta bonaerense, no puede negársele haber impulsado en todo el espacio del antiguo virreinato la aplicación del principio de la soberanía popular, confluyendo las antiguas tradiciones hispánicas sistematizadas por Suárez con las modernas doctrinas liberales, así como también haber convocado exitosamente a los sudamericanos a asumir el autogobierno. Insistir en el antagonismo entre el movimiento mayista y la revolución oriental, actitud surgida de un falso nacionalismo, es desconocer que Artigas, Rivera y otros líderes de entonces
sintieron que el proceso revolucionario oriental era un fruto directo y privilegiado del movimiento iniciado en la antigua capital virreinal. La vertiente revolucionaria que lideraron los caudillos y masas populares, lejos de representar la encarnación de la contrarrevolución bárbara, tal como muchos en ambas márgenes del Plata insistieron en afirmar, fue la más clara intérprete y defensora de los principios cardinales contenidos en el movimiento de Mayo, con los cuales ni los propios hombres de Buenos Aires lograron ser consecuentes. Así lo señaló con justicia y de manera temprana el gran tucumano Alberdi, destacando que fueron los caudillos los más leales defensores de la entrada en vigencia de un nuevo régimen, sustentado en los principios de república, democracia, igualdad entre los pueblos del exvirreinato, justicia social con la eliminación del aberrante régimen de castas y otras propuestas transformadoras. Artigas y Rivera se sintieron siempre herederos de la mejor tradición de Mayo. El primer jefe de los orientales lo expresó en numerosos documentos, y en no pocos de ellos, al dirigirse a las autoridades porteñas, les advertía que su accionar procuraba encauzar la revolución rioplatense por los originales ideales de Mayo, que habían sido desvirtuados por las estrechas miras características de los círculos de poder existentes en aquella ciudad. Rivera, por su parte, conmemoró constantemente el 25 de mayo como principal fecha patria de América. Lo hizo celebrar siempre por las fuerzas militares bajo su mando, y en su primer presidencia se estableció que dicho día, junto con el 18 de julio, fueran las fechas patrias principales en la República Oriental. Había sentimiento de orientalidad, pero también uno profundo de americanidad. Liberalismo oligárquico y liberalismo popular. Al iniciarse el proceso revolucionario, precozmente quedó en evidencia que el objetivo de acceder a un nuevo régimen basado en el ideal de soberanía popular y autogobierno americano no solo debía combatir las fuerzas conservadoras o restauradoras que se oponían a ese propósito, sino que en el propio seno del bando revolucionario latían dos tendencias destinadas a enfrentarse, una esencialmente oligárquica y otra democrática. Las élites de los centros urbanos portuarios tendieron a movilizarse impulsados por su interés de acaparar el poder político, pero dejando en statu quo el orden social, o en otro extremo, planteando el traslado mecánico de instituciones sin arraigo histórico, extraídas de literatura política extranjera, dando como fruto las repúblicas aéreas, según la lúcida expresión de Bolívar. Sus dirigentes se proclamaron los heraldos de la civilización y el progreso, pero por su distanciamiento con la realidad americana, encarnaron un liberalismo oligárquico y profundamente desarraigado del sentir popular. Los caudillos, en cambio, tanto en forma doctrinaria como, sobre todo, en la modalidad aún más valiosa de la acción concreta, plantearon soluciones ajustadas a la tradición, las necesidades y posibilidades de sus pueblos, y por eso encarnaron un liberalismo auténticamente popular y americano. Se alimentaron de la imprescindible mirada hacia el exterior y tomaron con profundo entusiasmo los ideales del pensamiento liberal que recorría Occidente, que coincidía con arraigadas costumbres del ser hispánico, pero lo aplicaron de una forma mucho más generosa y auténtica que las élites criollas. La fidelidad profunda de Artigas y Rivera con los ideales de libertad, soberanía popular, república, igualdad social, entre otros, surgían de una característica que los identificó: conocer la realidad americana y las profundas injusticias que trababan el desarrollo de las sociedades de estos tan privilegiados territorios. No hay nada más revolucionario y renovador que conocer la realidad profundamente. De la misma forma, nada puede resultar a la postre más conservador que ignorar la misma y realizar saltos al vacío.
En 1872 Mateo Margariño Cervantes señalaba: el arte de gobernar no consiste en formular problemas sociales por darse los aires de saber resolverlos, consiste en estudiar las necesidades y los hechos. Hay dos escuelas en política, una que vive acariciando un ideal, al que sacrifica la realidad de la vida, produciendo a veces cataclismos sangrientos con sus proclamas, y otra que, tomando los elementos de que dispone, en el estado en que se encuentran, hace el camino necesario para acercarse a la perfectibilidad humana. Artigas y Rivera, auténticos frutos de un medio social donde reinaba la máxima naides es más que naides, tuvieron una profunda idiosincrasia democrática y republicana, rechazando las tentaciones del autocratismo y la permanencia indefinida en el poder, aún en medio de circunstancias especialmente excepcionales. No fue iniciativa de los caudillos, por ejemplo, eliminar a los cabildos del régimen institucional, barriendo con una institución que tenía importantes antecedentes en la defensa de los fueros de sus respectivas sociedades, enfrentando los desbordes del autoritarismo. Gobernar es poblar. Lejos de anteponer disquisiciones teóricas o propuestas exóticas, Artigas y Rivera se sintieron urgidos siempre por dar solución concreta a los problemas que afectaban a la comunidad oriental y frenaban su desarrollo. En tal sentido, en primer lugar estuvo siempre la efectiva defensa y ocupación del territorio. Para ellos la tierra era un espacio de explotación económica, de extracción de riqueza, pero primero y ante todo un espacio de vida. Era a lo largo y ancho de todo el territorio que debía establecerse una densa trama de población que diera garantías de un efectivo ejercicio de la soberanía nacional sobre el mismo. Siguiendo el pensamiento y acción de Azara, así lo concibió Artigas en su reglamento de 1815 y a través de otras iniciativas de fundación de poblaciones y colonización. Desde que en el armisticio de Tres Árboles Rivera estableció la exigencia de dar garantías de no ser molestados en su posesión a aquellos que habían recibido tierras durante la Revolución, el caudillo hizo del problema de la tierra, de la efectiva ocupación del territorio y de la seguridad de las fronteras los temas casi obsesivos de su acción pública. Un pormenorizado estudio de conjunto de lo realizado en tal sentido aún está pendiente. Nuestra campaña necesita atendérsela más que todo. Por esta causa yo debo dar mi vuelta a los departamentos, le explicaba su íntimo amigo Julián de Gregorio Espinosa, expresiones que se repiten una y otra vez en su correspondencia a lo largo de más de 2 décadas. Y en su mensaje a la Asamblea General de 1832 expresaba: los establecimientos rurales de pastoría y agricultura se han multiplicado prodigiosamente en los 2 últimos años. El gobierno espera con confianza que en breve desaparecerán las importaciones de productos que nos ofrece la tierra si continúan sosteniéndose con firmeza los principios de orden, libertad y justicia que proporcionan nuestras instituciones. La extensión y fecundidad de nuestro suelo, la benignidad y variedad de su clima, y más todo, la naturaleza de nuestras instituciones y la confianza en su estabilidad, atrae diariamente a nuestros puertos emigración de hombres y capitales. La concentración de la población dispersa es uno de los medios más eficaces para destruir los hábitos de la vida errante y fomentar la sujeción a la disciplina y el espíritu de sociabilidad. Hasta ahí las palabras de don Frutos. Poblar, poblar, poblar fue su principal divisa, y hacerlo sí con europeos, a los que el país abrió generosamente las puertas, pero también atender a la población americana, a los pobres de la tierra, población dispersa o huérfanos de la patria, como los identificó en diversos documentos. En tal sentido debe destacarse el poblamiento con indígenas, pues desde 1820
puso especial atención en incorporar a la laboriosa población guaraní misionera que había abandonado definitivamente sus pueblos. Domingo Ordoniana, a quien no puede atribuírsele parcialidad partidista a favor de Rivera, en 1877 manifestó un especial reconocimiento a su obra colonizadora, y lo cito: con gran pulso y acertada mano trató el general presidente Rivera las cuestiones enlazadas a la posesión de tierras, y no faltan amigos de aquel tiempo que le atribuyan la mayor parte de su prestigio a la mayor suma de concesiones y consolidaciones de la propiedad. Aquel hombre verdaderamente advertido y conocedor de la campaña sabía por vista de ojos los orígenes de la población sin historia y sin familia, y le dispensó las más altas, las más justas consideraciones, tendiendo a fijarla de un modo definitivo y claro, haciéndola propietaria. El Durazno y Tacuarembó están a la vista para acreditar una parte de la verdad que designamos, y están para completar esa verdad las agregaciones que mandó hacer en las zonas agrícolas de todos los pueblos de la República. Eminentemente colonizador fue el general Rivera. Una nueva geografía del poder. Hombres de tierra adentro, Artigas y Rivera, comprendieron, tras amargas experiencias, que los núcleos urbanos portuarios de la región ejercían, por el propio peso de su preponderancia geopolítica, una hegemonía sobre las sociedades de los territorios interiores que iba en desmedro de los principios de igualdad, desarrollo equitativo y de la soberanía particular de los pueblos. Por eso plantearon, por iniciativas escritas o la vía de los hechos, reestructurar la geografía del poder, tanto en el territorio oriental como en el ámbito regional. En el primer caso puede interpretarse en dicha dirección la fundación por Artigas de Purificación y la separación del control del Cabildo Gobernador de Montevideo de todo el territorio al norte del Río Negro. Rivera, por su parte, según Carlos Anaya, planteó ya en su primer presidencia el traslado de la capital a la Villa San Pedro del Durazno, y de hecho la hizo el epicentro de su actuación política y militar. En el plano regional, Artigas propuso el federalismo como una herramienta destinada a forjar un nuevo equilibrio de poderes en el Río de la Plata, rompiendo la hegemonía que las reformas borbónicas le habían otorgado a Buenos Aires en detrimento de las regiones interiores. Recordemos que el artículo 19 de las instrucciones establecía, y cito, que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Pensó incluso en extender el ideal republicano y federal a las tierras portuguesas, al menos al espacio riograndense, con el que se tenían tantos vínculos socioeconómicos. Pero nunca concibió, al parecer, que las provincias del litoral, incluyendo la oriental, se separaran del antiguo espacio virreinal. En el lustro trágico de 1816 a 1820, quedó en evidencia que las élites dirigentes de Río de Janeiro y Buenos Aires no estarían nunca dispuestas a ceder un ápice en el control sobre el espacio rioplatense. Frente a ello y al desenlace fatal que tuvo dicho lustro para los orientales, Rivera no rechazó la idea federal, pero tampoco se transformó en un defensor a ultranza de la misma. Buscó siempre, sí, obtener el mayor grado de autonomía para este territorio, teniendo en la existencia de una fuerza militar propia y aguerrida una de las principales garantías de aquella. La historia de su regimiento de dragones o los posteriores regimientos de caballería así lo demuestran. Pero sin haberlo definido teóricamente, como lo caracterizó su constante pragmatismo, parece evidente que don Frutos abrigó durante mucho tiempo en su interior la idea de poder generar con algunas provincias del litoral y Río Grande del Sur un espacio político y vigoroso que pudiera liberarse de las constantes actitudes hegemónicas de las dos capitales antes mencionadas. Desde el año 1825 hay documentos que señalan esas miras en don Frutos,
las que cultivó con reserva, pero de forma constante, hasta que las terribles derrotas de Arroyo Grande e India Muerta cerraron definitiva su concreción. Para ir terminando, líderes de la rebelión de las castas. Frente a los ideales de soberanía popular, democracia e igualdad entre todos los hombres, si realmente se quería trascender el umbral de su mera proclamación retórica para encarnarlos en la realidad del continente, eso suponía destruir desde sus propios fundamentos todo el edificio social construido durante 300 años en América, basado en un sistema de castas de base pigmentocrática. Las élites criollas pronto se dieron cuenta de ello y claudicaron rápidamente en procurar dichos ideales de una manera radical, creando, por el contrario, mecanismos de exclusión, como lo fue el régimen censitario de ciudadanía, que les permitía despojar de toda participación a las masas populares. Por eso fueron liberales sin pueblo. Los caudillos, en cambio, representaron la entrada en la historia de las masas americanas, que desde México al Río de la Plata eran integradas por indígenas, negros, mestizos y criollos pobres. Fueron los líderes de la rebelión de las castas subordinadas del antiguo régimen, las cuales comprendieron que su participación en la lucha revolucionaria debía llevarlas a un régimen mucho más justo de vida. Muy lejos estuvieron Artigas y Rivera de la actitud de no pocos hombres públicos que predicaron el amor abstracto a la humanidad, pero odiaron al gaucho, a los hombres y mujeres auténticamente americanos, llegando a impulsar como programa de gobierno la extinción de toda la población nativa para sustituirlos por habitantes del viejo mundo. Por eso, más que una pugna campo-ciudad, lo que existió en el Río de la Plata, como en toda Hispanoamérica, desde el estallido revolucionario, fue un enfrentamiento entre oligarquías y sectores populares. Estos últimos, aquí en Montevideo como también en Buenos Aires, no adhirieron nunca a las élites doctorales, sino a los caudillos, y tanto Artigas como Rivera contaron siempre con un gran respaldo popular en esta entonces amurallada ciudad. Allí residió el extraordinario poder militar de Artigas y de Rivera después. Por eso ambos fueron identificados por sus antagonistas como los líderes de la chusma. Y sus tenaces adversarios, no solo los de otras tierras, sino los que aquí mismo residían, fueron capaces de hacer alianzas con cualquier centro de poder con tal de destruir la fuerza popular militar que sostenía a dichos líderes. Así estuvieron en Río de Janeiro promoviendo la expedición de exterminio contra Artigas y los orientales. Así sus directos descendientes le negaron más de una vez la ayuda a Rivera y hasta llegaron a alegrarse cuando el caudillo fue derrotado y sus fuerzas casi extinguidas en la Guerra Grande. Para justificar tamaña felonía, los ilustrados no podían señalar que estos líderes de poncho y de a caballo representaban los verdaderos ideales de Mayo, que encarnaban un liberalismo auténticamente republicano y democrático. Por eso forjaron la concepción ideológica de la lucha por el progreso. Transformaron en guerra santa el exterminio de la barbarie, es decir, de las masas populares americanas que, lideradas por los caudillos, habían osado rebelarse desde 1811 contra el orden natural que imponía que el gobierno debía ser ejercido por las élites urbanas de los centros portuarios de la región, las únicas que poseían los secretos de la civilización. Ese visceral odio hacia lo auténticamente americano está en la base de la derrota y largo exilio de Artigas desde 1820, como en las últimas derrotas, exilio y muerte del general Rivera más de 30 años después. En los profundos antagonismos sociales que dejan al desnudo el análisis de estas conspiraciones que se abatieron sobre Artigas primero y Rivera después, y en las que participaron figuras relevantes de las oligarquías criollas de estas tierras, pueden encontrarse algunas de las claves
para comprender por qué estas sociedades del Río de la Plata no han logrado que algunos de los principios fundamentales por los que lucharon estos fundadores no se hayan encarnado aún plenamente entre nosotros. José Cerrato, en luminosa conferencia sobre Rivera, dictada en 1954, expresó: sin una adecuada conciencia histórica del país, en realidad, no puede cumplirse ninguna misión de sentido nacional. No es posible ninguna política verdadera, cabal y digna de su nombre si no se halla animada de un fuerte aliento de historicidad. Estimamos que el predominio de una concepción excesivamente urbana, capitalina y cosmopolita del país, signada por el imaginario de todos venimos de los barcos y de ser una mera prolongación europea en América, ha actuado durante demasiado tiempo como un obstáculo para poder comprender en su total dimensión trayectorias vitales tan excepcionales y tan singulares por su americanidad como la del general Rivera, que en más de un aspecto de su hacer adquieren valor paradigmático. Tal vez el vertiginoso derrumbe de una época y el confuso advenimiento de otra que estamos presenciando a nivel mundial, regional y nacional, nos predisponga a revisar y valorar con otra óptica a los hombres, acciones y obras de aquellos tiempos fundacionales del país de los orientales. Aspiremos a que estas 2 décadas de bicentenario que estamos inaugurando sean fecundas en tal sentido. Muchas gracias por su atención.